Hay brillo y esplendor en su presencia, y en su templo belleza y majestad. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor, hombres de toda la tierra, canten, canten al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que Jesús, el Señor, que nos da su amor y su paz, esté con todos ustedes. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados por la carga, nos dice Jesús hoy en el Evangelio. Y nosotros, como todos los domingos, venimos aquí para estar con Él, escuchándolo y compartiendo el alimento de vida eterna que nos da. Comencemos con espíritu agradecido esta celebración. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Que conozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Padre. Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor, tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos, tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo,
Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Ernesto Díaz Santana y familia, por la salud de Melissa Trujillo, por la salud de Angelina Gómez González, por la salud de Evita Franco, por la salud de María Concepción Rábago, por las necesidades de Miguel Ángel Flores y familia, por todos los enfermos y especialmente los que sufren esta pandemia, por todos los médicos y enfermeras y personal sanitario que los atiende, por Sergio Franco. Pedimos por el eterno descanso de Gloria González de Anda, Luz Elena Rizo Torres, Miguel Ángel Flores Torres y las ánimas del purgatorio. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. Primera lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: Alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo al Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán.
Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. Estamos celebrando el 14º domingo del tiempo ordinario. En el tiempo ordinario no centramos nuestra atención en algún misterio particular de la vida del Señor, como lo hacemos en el tiempo de Navidad o en el tiempo de Pascua, sino que centramos nuestra atención en el ministerio público de Jesús, en sus palabras, en sus predicaciones, en sus enseñanzas. Por ejemplo, hoy nos transmite el evangelista San Mateo el contenido de la oración de Jesús. Nunca escuchamos en los evangelios qué es lo que Jesús le decía al Padre cuando oraba. En esta ocasión, el evangelista San Mateo nos revela ese misterio. Sabemos que Jesús oraba. Jesús era un hombre de oración, porque perfecto Dios, pero perfecto hombre. Y como hombre, sentía la necesidad de estar en comunión con su Padre. Sentía que no podía llevar a cabo su ministerio sin esta comunicación constante con el Padre Celestial. Y por eso nos dicen frecuentemente los evangelios que Jesús se levantaba muy de madrugada para ir a orar, que Jesús se apartaba para hacer oración, que Jesús subió al monte para orar. Frecuentemente nos dicen los evangelios que Jesús oraba, pero no nos dicen qué es lo que Jesús decía, porque la oración de Jesús era muy personal, muy íntima. Conocemos, por ejemplo, cuando Jesús se dirige al Padre en la oración del huerto, los evangelistas nos transmiten las palabras de Jesús, una oración muy sentida en un momento muy álgido de la vida de Jesús. Aquí escuchamos esa oración que Jesús pronunciaba con mucha naturalidad, con mucha sencillez, con mucha confianza. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Fíjense cómo comienza la oración de Jesús. No es una oración de petición, y no es que esté mal que pidamos cosas, pero el 90% de nuestras oraciones son de petición. Casi nunca le hablamos a Dios para alabarlo, casi nunca le hablamos a Dios para bendecirlo, casi nunca le hablamos a Dios para agradecerle. Generalmente le pedimos. Y ustedes dirán, ¿cómo sabe, Padre? ¿Se ha metido a mi cabeza para saber lo que yo digo? No, se ha hecho una encuesta entre las personas que asisten a misa y se les ha preguntado
¿qué tipo de oración hacen cuando oran a Dios? El 90% de las personas dicen, yo siempre le pido a Dios cosas. Es decir, oración de petición, y no es que esté mal. Claro que hay que pedirle a Dios lo que creemos que solamente Dios puede concedernos. Pero esta oración de Jesús nos pone la muestra. Primero, Jesús no pide nada para sí. Nosotros somos muy pediches, pedimos muchas cosas y sobre todo para nosotros. Y Jesús no piensa en sí mismo. Jesús se dirige al Padre para alabarlo. Yo te alabo, Padre. Y reconoce quién es el Padre, Señor del cielo y de la tierra. Pero no por reconocer su grandeza pierde la confianza, porque le sigue hablando con tanta confianza como le habla un hijo a un papá. ¿Por qué has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla? ¿De qué está hablando Jesús? Había que hacer aquí 3 aclaraciones. Primero, este pasaje se encuentra en un contexto de fracaso. Jesús ha fracasado humanamente, al menos por el momento, en la predicación del Evangelio, porque si leen el pasaje inmediatamente anterior a este, se darán cuenta que los escribas y fariseos rechazaron su mensaje. Y Jesús no se amilana, no se pone a llorar, no se deprime, se alegra porque así ha querido el Padre que fuera. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. ¿De qué cosas está hablando? De los misterios del reino. Es la segunda aclaración que hay que hacer en este dicho de Jesús. Estas cosas son los misterios del reino. Los sabios y entendidos de este mundo no han sido capaces de comprenderlas. ¿Por qué? Porque estaba ensoberbecido su corazón, porque su inteligencia, su sabiduría los hacía cerrarse a Dios. Y por tanto, la tercera aclaración, ¿quiénes son la gente sencilla a la que el Padre ha querido revelar los misterios del reino? La gente sencilla son los que no son autosuficientes, los que confían en Dios, los que ponen en Él su esperanza, los pobres de Yahvé, diríamos con el lenguaje del Antiguo Testamento. Estos eran, por ejemplo, los que eran iletrados, los que eran analfabetos, los que no sabían leer o escribir en tiempo de Jesús, pero que tenían una grande fe en Dios. Así lo ha querido el Padre, los misterios del reino, revelados a la gente sencilla y ocultos a los sabios y entendidos. Se dice a veces que es más genuina, más profunda, más sincera la fe del carbonero, es decir, la fe del hombre inculto, la fe del hombre sencillo, porque no se hace tanto problema. A veces nosotros con nuestro conocimiento humano terminamos por alejarnos de Dios, por creernos tan autosuficientes, tan pagados de nosotros mismos, que entonces no comprendemos los misterios del reino, no comprendemos las verdades reveladas. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Jesús alaba, bendice, agradece al Padre porque esta ha sido su voluntad. Qué buena manera de afrontar un fracaso, diríamos. Nosotros generalmente no estamos acostumbrados al fracaso. Claro, porque nadie trata de fracasar en la vida. No hacemos las cosas para fracasar, sino para triunfar en todos los órdenes de la vida. Todos queremos triunfar, pero cuando no triunfamos, nos deprimimos, nos desanimamos, nos desalentamos. Como se dice vulgarmente, queremos aventar la toalla. Y Jesús no hizo eso. Jesús supo administrar muy bien el fracaso, porque humanamente hablando Jesús fracasó en varias ocasiones, cuando fue rechazado, cuando fue cuestionado, cuando fue criticado, y sin embargo nunca perdió la paz, nunca perdió el equilibrio, nunca perdió la confianza en su Padre Celestial. Él sabía que todo esto servía para una razón. Por eso es una buena enseñanza que nosotros deberíamos también aprender a administrar nuestro fracaso, porque aunque no queramos,
vamos a fracasar en la vida. Pregúntenles a las personas que han tenido éxito, ¿cuántas veces fracasaron antes de tener éxito? Muchas veces se fracasa antes de alcanzar el éxito. El mismo Jesús lo vivió, lo experimentó. En la segunda parte del Evangelio, Jesús ya no habla al Padre, ahora habla a los que están en torno de Él y dice: el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Quién puede conocer a Dios como es Él? Solamente Dios. Por eso el Padre conoce al Hijo y el Hijo conoce al Padre. Este conocimiento mutuo, que es un conocimiento perfecto, solamente se puede dar entre ellos. ¿Nosotros podemos conocer a Dios tal como Él es? No. Tendríamos que ser Dios, tendríamos que tener la mente de Dios para que Dios pudiera caber en nuestra mente, y no puede ser posible. ¿Se acuerdan ustedes de aquella anécdota de la vida de San Agustín? Cuando estaba tratando de comprender el misterio de la Santísima Trinidad, se quebraba la cabeza porque no lo comprendía y caminaba por la playa de Ostia, que es una ciudad cerca de Roma, que está a orillas del mar. Y mientras se preguntaba cómo comprender este misterio, no lo entendía, por más inteligente que era San Agustín. Mientras discurría en estas cosas, comenzó a ver a un niño en la playa que había hecho un pocito de arena, y luego con una especie de recipiente iba al mar y traía el agua y la ponía ahí. Iba al mar y traía el agua y la ponía ahí. ¿Qué pasaba con el agua? Pues que la arena la filtraba y se quedaba seco el pozo. Y él volvía a ir y volvía a traer y volvía a poner agua. Llegó un momento en el que San Agustín se desesperó y le dijo: pues, ¿qué estás haciendo? Es que quiero traer el mar a este pocito. Y San Agustín ya lo iba a regañar, como diciendo: qué insensato eres, cuando se dio cuenta que estaba haciendo él exactamente lo mismo. Quería traer la inmensidad de Dios a esta mente tan limitada que tenemos los seres humanos. ¿Podemos comprender a Dios tal como Él es? No. ¿Podemos conocer a Dios como Él es? No. Podemos conocer a Dios en aquello que Él nos quiere revelar. Por eso Jesús dice: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lo que nosotros conocemos de Dios ciertamente es muy poco, pero suficiente para saber quién es Dios, para saber su identidad, para saber lo que tenemos que hacer para llegar hasta donde está Él, para saber lo que tenemos que hacer para vivir en comunión con Él. Son muy pocas cosas las que sabemos de Dios respecto a la inmensidad de Dios, pero lo que sabemos de Dios es suficiente. No nos alcanza la vida para vivir la revelación que Jesucristo nos ha traído del Padre. Por eso sintámonos dichosos, porque nosotros somos destinatarios de esta revelación. Una revelación en la que el Padre ha querido darnos a conocer quién es Él, cómo es Él. No conocemos, como digo, hasta el último detalle de la identidad y del ser de Dios, porque eso sería imposible, pero conocemos lo que tenemos que saber para salvarnos. Y por eso entonces este conocimiento que encontramos en los Evangelios deberíamos tratar de hacerlo vida. La revelación que Jesús nos ha hecho del Padre no es un conocimiento abstracto, tiene que ser un conocimiento vivencial. Si Jesús nos ha hablado del Padre Celestial como un personaje compasivo y misericordioso, ¿qué nos está pidiendo? Que tengamos confianza, que acudamos a Él para pedirle perdón, que imploremos su clemencia y obtendremos misericordia y gracia, porque Dios hace eso con nosotros. Por eso el conocimiento que Jesús nos transmite no es un conocimiento solo intelectual. Conocer más a Dios es un conocimiento experiencial que nos lleva a cambiar la vida. En la tercera parte del Evangelio, Jesús invita a los que están alrededor de Él y les dice: vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Qué invitación tan interesante la que hace Jesús. Nos recuerda al libro de la sabiduría
donde la sabiduría misma invita a venir a comer de ella. Y la sabiduría pues no es más que una cualidad de Dios. Aquí Jesús está tomando ese lugar y Jesús está diciendo: vengan a mí, los que están fatigados y agobiados por la carga. En tiempo de Jesús, ¿quién podía estar fatigado o agobiado por la carga? Los pobres, los necesitados, los enfermos, los despreciados y descartados de la sociedad, los que eran discriminados, los pecadores, los que se sentían ciertamente limitados de muchas maneras. Son los fatigados y agobiados. Y tal vez nosotros podemos identificarnos con estos, porque también a veces nos cansamos, nos sentimos fatigados de los problemas de la vida diaria, de la situación en la que se encuentra la humanidad, de división, de encono, de corrupción y de inseguridad, de violencia que reina en nuestro país. ¿No es cierto que también a veces nos sentimos fatigados y agobiados? A veces hasta de la vida misma. La vida misma de pronto se nos hace pesada, independientemente de la edad que tengamos, porque le puede suceder a chicos, a medianos y a grandes. Y Jesús dice que vayamos a Él y que Él nos dará alivio. Poner nuestra vida en las manos de Jesús para que Él nos haga descansar. Poner nuestras preocupaciones y agobios en Él, porque no se trata de que yendo a Jesús entonces todo lo que nos preocupaba va a desaparecer. Se trata de que Él nos va a dar luz para comprenderlo, que nos va a dar fuerza para afrontarlo, que nos va a dar sabiduría para superarlo. Y dice Jesús: tomen mi yugo sobre ustedes. Vaya que los que le escuchaban sabían de yugos. Tenían el yugo pesado del Imperio Romano sobre sus espaldas, a quien tenían que pagarle impuestos sin falta, y tenían el yugo pesado de la ley. Así se le llamaba a la ley, el yugo pesado, porque se volvía a veces asfixiante. El cumplimiento de los mandamientos a veces ahogaba. Y por eso entonces cuando Jesús dice tomen mi yugo, alguien puede pensar: ¿cómo que más yugos? Ya tenemos yugos en la espalda. Sí, pero el yugo de Jesús es suave, su carga es ligera. ¿A qué se está refiriendo Jesús? A su evangelio, a la buena noticia que Él anuncia, que es liberadora, que es sanadora, que es salvadora. La buena noticia de Jesús nos hace sentirnos liberados, nos hace sentirnos ligeros. Por eso Jesús dice: tomen mi yugo sobre ustedes y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. El yugo de Jesús, además del evangelio evidentemente, de los valores del reino que Jesús proclama, es la actitud con la que se afronta la vida, el amor, porque los judíos privilegiaban el deber. Tengo que cumplir los mandamientos, tengo que observar las prescripciones y normas de la ley. Habían creado un entramado jurídico tan complejo que eran 613 normas o prescripciones las que un judío piadoso debía de conocer y poner en práctica si se quería salvar. 613. No solo 10 mandamientos, no. 613 normas, prescripciones y preceptos. Por eso al final llegaba a ser asfixiante. Y además se hacía por deber. ¿Por qué tengo que cumplir los mandamientos? Porque tienes que hacerlo, porque es tu deber, porque es tu obligación. Y Jesús nos invita a tener una actitud distinta, que es el amor. Si hacemos las cosas por amor, entonces nuestra vida tendrá sentido. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude a vivir el Evangelio, pero no sintiéndolo como una carga pesada, al contrario, más bien como un anuncio gozoso y liberador, y que nos ayude a descubrir que solamente en el amor podemos realizar las exigencias de Jesús, porque quien vive en el amor encuentra plenitud en lo que hace. Nos ponemos de pie.
¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos nuestras plegarias al Padre por toda la Iglesia, por toda la humanidad y por nosotros mismos. Después de cada petición diremos: escúchanos, Padre. Por la Iglesia llamada a mostrar la paz y la bondad de Dios a todos los hombres de la tierra, oremos. Por las vocaciones al presbiterado, al diaconado, a la vida religiosa y a la vida monástica, oremos. Por nuestra patria, para que el Señor le dé paz y prosperidad y dirija los pensamientos y acciones de sus gobernantes, oremos. Por las familias, para que siempre vivan el amor, el respeto y la ayuda mutua, oremos. Por los niños y jóvenes que inician sus vacaciones, para que tengan siempre a Jesús como modelo y guía en su vida, oremos. Por nosotros y por nuestros familiares amigos, por nuestros bienhechores y por nuestros difuntos, oremos. Escucha, Padre, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Para ti es mi música, Señor. Mi oración es música, Señor. Para ti mi oración. Para ti es mi música, Señor. Para ti es mi música, Señor. Mi oración es música, Señor. Para ti mi oración. Para ti es mi música, Señor. En trabajo, Señor, te entregamos, exponente vida, amor grande hacia ti. Para ti es mi música, Señor. Mi oración es música, Señor. Para ti mi oración. Para ti es mi música, Señor. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo
cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, haremos como estamos acostumbrados, una fila en el centro y una fila en cada pasillo lateral. Hay que procurar distribuirnos equitativamente en las filas y procurar tomar nuestra distancia de 1 metro mínimo entre persona y persona. Al principio en cada fila hay un poco de gel, si quieren poner en sus manos para que puedan recibir al Señor lo más higiénicamente posible. Recuerden que aunque recibamos al Señor en la mano, lo recibimos con mucha devoción y mucha fe. Recíbanlo en la mano con la que no van a comulgar, para que después con la otra mano puedan tomarlo. Si son zurdos, pues la reciben en esta y toman la hostia y la llevan a su boca delante del ministro. No pueden darse media vuelta y llevarse la hostia a su lugar para que no les llamen la atención. Háganlo así, delante del ministro consuman la hostia consagrada, por favor. Oremos de pie.
Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Les comunico que mientras dura esta primera etapa y mientras pasa la contingencia, seguimos pues con estos horarios que les hemos estado transmitiendo. Entre semana celebramos la misa a las 7 de la tarde de lunes a viernes, sábado a las 6 y 7 y media, y el domingo cada hora y media, 8, 9 y media, 11 y 12 y media, como hoy, y en la tarde 6 y 7 y media. Esos horarios pues continuamos con ellos mientras no les digamos lo contrario, todavía un par de semanas más, el tiempo que sea necesario, pues para mantenernos en este estado de contingencia que todavía no ha pasado. Ya después, cuando haya un poco más de tranquilidad, pues avisaremos si hay una modificación, volvemos a los horarios de antes, les diremos. Se les han ofrecido despensas al entrar a esta iglesia. Déjenme decirles que cada mes esta parroquia distribuye 190 despensas, que son 190 familias que tienen que comer, a lo mejor por una semana o dos, no sé, lo que les ajuste por la despensa, pero hay personas que me decían, yo pensé que durante la pandemia, ustedes no habían repartido despensas, porque en otras parroquias dejaron de repartir, nosotros no dejamos de repartir, y aunque no teníamos la venta de despensas, gracias a un fondo que había, con lo que ustedes mismos colaboran, se pudieron comprar las despensas. Ahorita el fondo se acabó, quedan como 1,000 pesos, y las despensas valen como 25,000 pesos cada mes. Por tanto, quien no colaboró al entrar y puede hacerlo a la salida, se lo agradeceremos mucho para poder seguir ayudando a tantas familias que tanto lo necesitan. Dios se los ha de premiar. Muchas gracias. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen buenas tardes. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi